Buenas tardes, nosotros somos los alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, en la División de Ingeniería Civil, viendo la materia de instalaciones en los edificios. Este día vamos a exponer dos subtemas, que es el 2.2 y el 2.3. El 2.2 es el cálculo de unidades de descarga y el 2.3 es el cálculo de gasto de operación. Implementando la materia de instalaciones en los edificios con el docente que es el arquitecto Óscar Sánchez Aguilar. Nosotros somos los integrantes que conformamos esta exposición. Es Silvestre Félix Alba, Lisbeth Santillana Alcántara, Luis Mario Vázquez Alanís, Miguel Ángel Marcos Rodríguez y Benjamín Vázquez Fuentes. Como introducción daremos a conocer los cálculos de diseño para el desagüe de aguas negras, grises, entre otros, con tal de obtener los gastos correctos que permitan un flujo uniforme en las tuberías. Como lo dije anteriormente, se darán a conocer los temas 2.2 y 2.3, que el 2.2 es el cálculo de unidades de descarga y el 2.3 es el cálculo de gasto de operación. Daremos a conocer lo que es indispensable, que es conocer descargas de los muebles de servicio, y también daremos a conocer los muebles, accesorios y aparatos que se necesitan para un consumo de agua y así realizar posteriormente los cálculos necesarios de tuberías sanitarias. Seguiremos ahora sí, empezando con el 2.2, que es el cálculo de unidades de descarga. Y como unidades de descarga se entiende que es la unidad de agua que desaloja un mueble en uso intermitente normal en un minuto, que esto equivale a 28 litros sobre minuto para un desagüe de 32 milímetros de diámetro. También se dice que es una descarga residual de un lavabo de uso común en uso doméstico y corresponde a un caudal de 20 litros por minuto, que esta es la unidad de descarga que constituye referencia para estimar descargas de todos los demás muebles, accesorios o aparatos sanitarios. Aquí a continuación se les da una pequeña tabla de las unidades de descarga correspondientes a los distintos diámetros de salida de los muebles. Aquí se presenta la tabla de los muebles, la unidad de descarga, el tamaño mínimo de conexión. En los muebles encontramos lo que es el bebedero, coladera de piso, lavabo, lavadero, regadera, migitorio, inodoro de tanque, inodoro con fluxómetro y fregadero. Para cada uno de ellos les corresponde una unidad de descarga, así como un tamaño mínimo de conexión en milímetros. Por ejemplo, en el bebedero tenemos una unidad de descarga de 1 y un tamaño mínimo de conexión de 32 milímetros. Para la unidad de descarga, tanto de la coladera de piso, de la regadera, del migitorio y del fregadero, la unidad de descarga es de 3 y su tamaño mínimo de conexión, tanto en la coladera como en la regadera y en el migitorio son de 50 y en el fregadero de 38. Y pasando a la siguiente, tenemos que aquí un ejemplo en el cual nos puede calcular las unidades de descarga de una instalación sanitaria de un edificio de oficinas que consiste en 30 WC, 28 lavaderos, 4 bebederos, 3 migitorios y 2 fregaderos. Para la solución de este problema hicimos una pequeña tabla en la cual pusimos el número de muebles o accesorios, los tipos de muebles, la unidad de descarga y el total. En el número de muebles tenemos la cantidad de muebles que se utilizan en el edificio. En este caso son 30, 28, 4, 3 y 2. Y en el tipo de muebles, los muebles usados, que es el WC, los lavaderos, los bebederos, los migitorios y los fregaderos. Y la unidad de descarga se obtuvo de la tablita anterior, de esta tablita.
que aquí obtenemos en la unidad de descarga. Por ejemplo, para el inodoro o tanque es de 5, corresponde al WC, que es la unidad de descarga, es de 5. Para los lavaderos la unidad de descarga es de 2, para los migitorios de 3 y para los fregaderos de 3. Y es lo que obtenemos aquí en la unidad de descarga. Para obtener el total, lo único que se hizo es el producto entre el número de muebles de accesorios y la unidad de descarga. Así obtuvimos el total. En la primera parte son 30 por 5 es igual a 150. Y para cada uno de estos se hizo la misma operación. Al final de todas estas operaciones se hizo una sumatoria del total, en el cual se obtuvieron 225 unidades de descarga para un edificio de oficinas. Bueno, pasando al siguiente tema, que es el 2.3, cálculo de unidades de consumo. Tenemos que para el cálculo de las unidades de consumo hay diversos métodos. Para ello debemos conocer el objetivo principal. Bueno, nos dice que todos los métodos del cálculo de consumo es determinar el caudal máximo probable que se pueda presentar en una instalación. Sin embargo, es complicado establecer dicho valor debido a que los muebles sanitarios son utilizados de forma intermitente. Bueno, básicamente aquí los métodos, como bien menciona ahí, determinan el caudal máximo probable. Aquí se refiere que es probable porque los muebles no se utilizan constantemente, sino que van variando al uso y no se utilizan continuamente, básicamente. Bueno, para el cálculo de unidades de consumo hay 3 métodos en los cuales encontramos el método empírico, el método semiempírico y el método probabilístico. Como primer método tenemos el método empírico, y nos dice que en estos métodos, para un número dado de muebles sanitarios en un sistema, se toma una decisión arbitraria con base a la experiencia. En teoría, los métodos empíricos podrían considerarse los métodos para el cálculo de pequeños sistemas hidráulicos. El primer método empírico que vamos a ver es el método británico. Este método establece, con base en el criterio de un grupo de personas especializadas, el diseño de sistemas hidráulicos con tablas de probables demandas simultáneas correspondientes a diversas cargas potenciales. La tabla nos muestra 3 apartados y uno trata sobre descargas aproximadas para muebles sanitarios de agua fría y caliente. Nuestro primer apartado es de muebles sanitarios y nuestro segundo apartado es de descarga en litros por minuto. Entonces, de un mueble que es un baño privado, 18.93 litros por minuto. De un baño público serían 30.28 litros por minuto. De un lavadero a 15.14 litros por minuto. De un lavamanos de 7.57 litros por minuto. De la ducha, un total de 15.14 litros por minuto. De regadera de 4 pulgadas de 30.28 y regadera de 6 pulgadas de 57 litros por minuto. El método de Dawson y Bowman es otro método que tenemos, y ellos prepararon una tabla del número total de muebles sanitarios en varias clases de vivienda unifamiliar y casas de apartamentos de hasta 6 unidades de vivienda, y una especificación, el número y la clase de muebles sanitarios que podrían estar en uso simultáneo. En este tenemos 4 columnas y en ellas pues vienen 2 filas. Tenemos el tipo de edificio, muebles sanitarios, gasto total en litros por minuto y gasto de diseño igual en litros por minuto. En las filas vamos a ver lo que es una casa unifamiliar de familia pequeña, y en la segunda es casa unifamiliar de familia grande. Para la casa unifamiliar de familia pequeña tenemos 2 llaves exteriores, 2 llaves de lavandería, una llave de fregadero, un lavabo, un WC, una tina o una regadera, y pues nuestro total en litros. Bueno, en nuestro gasto total para una casa unifamiliar de familia pequeña es de 195.84 litros por minuto, y nuestro gasto de diseño consideraría un 79.50 litros por minuto.
En nuestra casa unifamiliar unifamiliar de familia grande tendríamos 2 llaves exteriores, 2 llaves de lavandería, una llave de fregadero, 3 lavabos, 3 WCs, 2 tinas o regaderas, y nuestro total para una casa unifamiliar de familia grande sería el gasto total de 293.35 litros por minuto, y nuestro gasto de diseño sería de 117.35 litros por minuto. Como primer método tenemos el método empírico, y nos dice que en estos métodos, para un número dado de muebles sanitarios en un sistema, se toma una decisión arbitraria con base a la experiencia. En teoría, los métodos empíricos podrían considerarse los métodos para el cálculo de pequeños sistemas hidráulicos. El primer método empírico que vamos a ver es el método británico. Este método establece, con base en el criterio de un grupo de personas especializadas, el diseño de sistemas hidráulicos con tablas de probables demandas simultáneas correspondientes a diversas cargas potenciales. La tabla nos muestra 3 apartados y uno trata sobre descargas aproximadas para muebles sanitarios de agua fría y caliente. Nuestro primer apartado es de muebles sanitarios y nuestro segundo apartado es de descarga en litros por minuto. Entonces, de un mueble que es un baño privado, 18.93 litros por minuto; de un baño público serían 30.28 litros por minuto; de un lavadero a 15.14 litros por minuto; de un lavamanos de 7.57 litros por minuto; de la ducha un total de 15.14 litros por minuto; de regadera de 4 pulgadas de 30.28 y regadera de 6 pulgadas de 57 litros por minuto. El método de Dawson y Bowman es otro método que tenemos, y ellos prepararon una tabla del número total de muebles sanitarios en varias clases de vivienda unifamiliar y casas de apartamentos de hasta 6 unidades de vivienda, y una especificación el número y la clase de muebles sanitarios que podrían estar en uso simultáneo. En este tenemos 4 columnas y en ellas pues vienen 2 filas. Tenemos el tipo de edificio, muebles sanitarios, gasto total en litros por minuto y gasto de diseño igual en litros por minuto. En las filas vamos a ver lo que es una casa unifamiliar de familia pequeña, y en la segunda es casa unifamiliar de familia grande. Para la casa unifamiliar de familia pequeña tenemos 2 llaves exteriores, 2 llaves de lavandería, una llave de fregadero, un lavabo, un WC, una tina o una regadera, y pues nuestro total en litros. En nuestro gasto total para una casa unifamiliar de familia pequeña es de 195.84 litros por minuto, y nuestro gasto de diseño consideraría un 79.50 litros por minuto. En nuestra casa unifamiliar de familia grande tendríamos 2 llaves exteriores, 2 llaves de lavandería, una llave de fregadero, 3 lavabos, 3 WCs, 2 tinas o regaderas, y nuestro total para una casa unifamiliar de familia grande sería el gasto total de 293.35 litros por minuto, y nuestro gasto de diseño sería de 117.35 litros por minuto. Método alemán de la raíz cuadrada. Este método toma como unidad de gasto la descarga de una llave de 3 octavos de pulgada o 0.25 LPS bajo ciertas condiciones, y asigna un factor de carga unitario a dicho gasto. Cualquier mueble que tenga un gasto diferente, un factor de carga es establecido tomando una relación entre el gasto de este y el gasto unitario. En este caso, la llave de 3 octavos de pulgadas, y elevado al cuadrado es el resultado. La metodología de esto es la siguiente. Este considera una unidad de flujo o gasto, la cual es tomada normalmente como la de la llave de 3 octavos de pulgada. Este gasto se asume que es de 0.25. Es la unidad de gasto, se denota con Q, y el factor de carga o factor de fricción con F. Para la llave es tomando como unitario. Considere NL llaves
de diámetro abastecidas por las tuberías, cuya carga o gasto de diseño quiere ser determinada. Se asume que NL de estos muebles puede operar simultáneamente en cualquier instante de observación. La carga de diseño será caudal es igual a la carga raíz por la raíz del factor de fricción o factor de carga por el número de muebles o en este caso el número de llaves. Tenemos también el número de dos llaves de 3/4 de pulgada abastecidas por la misma línea. Se considera que una llave de 3/4 de pulgada tiene una demanda de 0.75 litros sobre segundo en la tubería de abastecimiento. Esto es, consume un gasto 3 veces mayor que la llave de 3/8 de pulgada. El factor de carga o factor de fricción F a la llave de 3/4 de pulgada será de 32, es igual a 9. Para cualquier clase de muebles que son usados de manera intermitente en el sistema, tenemos como fórmula la carga de diseño es la siguiente: caudal es igual a la carga por la raíz cuadrada de factor de fricción 1 o factor de carga por el número de mueble 1 más el factor de fricción 2 por el número de mueble 2 más F y más N. ¿Qué quiere decir esto? En donde, como ya lo dije, U será la carga de gasto de diseño, F el factor de carga y N el número de muebles sanitarios por clase. Método probability. La teoría de probabilidad, aunque es la más racional, es de dudosa aplicación cuando se trata del diseño de instalaciones hidráulicas en edificios con casos muebles sanitarios. Además, las frecuencias de usos consideradas en el método probabilístico de puntos son demasiado altas para el diseño para el tipo de diseño de la instalación. ¿Qué quiere decir esto? Este método es poco utilizado, ya que es un método de probabilidad, o sea, es un método donde no es cierto el uso de las instalaciones sanitarias. O sea, se toma en este método un gasto innecesario o en algunas veces exagerado. Por eso casi no es muy probable utilizarlo. En el método de Unker, correspondiente al método probabilístico, los aparatos instalados no funcionan simultáneamente. Por esta razón, deben existir distintos tipos de caudal. El método pretende evaluar el caudal máximo probable. Cada aparato que forma parte del grupo de numerosos elementos similares depende de 3 factores: el cual va a ser el caudal del aparato, que este se refiere al flujo que deja pasar en el servicio, frecuencia de uso, tiempo de uso sucesivos, duración de uso, tiempo en el que el agua fluye para atender la demanda del aparato. Estos factores se toman en cuenta para este método, además de que es aplicable a grandes grupos de elementos y que ya está en la carga de diseño de cierta probabilidad a no ser excedida, aunque lo puede ser en pocas ocasiones dependiendo del diseño. Se considera en una instalación de n aparatos, un número de m de estos se encuentra en el funcionamiento simultáneo al 1% y se da una expresión, cuál es la siguiente: P0 más P1 más P2 hasta Pm-1 igual a un caudal promedio que es el de 0.99. El caudal de diseño se determina de acuerdo con la siguiente ecuación, que es caudal de diseño al número de m elementos por el caudal. Q va a ser el caudal promedio para poder usarlo en nuestro diseño a uno de los aparatos supuestos. También Unter aplicó un método de sistemas de aparatos diferente al asignado en el peso de influencia del aparato con respecto a los demás, el cual identifica un número si será en relación a las válvulas del fluxómetro, un número de aparatos de otro tipo del mismo caudal. Nos vuelve a dar una fórmula que es unidades para un aparato es igual al número de fluxómetros sobre el número de aparatos de otro tipo por las unidades del fluxómetro asignadas.
Unidades de diferentes aparatos. Nos da una tabla, el cual se puede leer como aparato de grupo, tipos de uso, tipos de suministro, unidades de aparato, y aquí nos lo da en agua caliente y fría y el total. Para el aparato o grupo nos dan factores como sanitario, orina pedestal, orina pared, lavabos, tina, regadera, ducha, lavaplatos, sanitario, orina pedestal, orina pared, lavamanos, tina, regadera, ducha, lavaplatos, público, privado, el fluxómetro, tanque, fluxómetro 1, fluxómetro de 3 pulgadas. Estos son en el tipo de suministro. Mezclador, fluxómetro, tanque, mezclador, sanitario, plus, sanitario, tanque, mezclador. También el tipo de uso va a depender, ya que nos da en el uso público y privado. En las unidades del aparato nos dan el agua fría y caliente. Para los primeros, que es sanitario y orina pedestal, no nos dan factores tanto en orina de pared no nos dan factores de agua caliente. En fría nos da 10, 5, 10, 5. Y en total se van a tomar en cuenta las unidades del aparato, de cada uno del aparato del grupo. Como conclusión, todos los datos para obtener los cálculos realizados en instalaciones sanitarias son fundamentales para que el contratista tome la decisión del material, de las dimensiones del cual serán utilizadas a brindar en el servicio, por ejemplo, el tipo de diámetro de las tuberías de desagües o para conducción al sistema de drenaje, como para las conexiones o el tipo de material, ya sea de PVC o poliuretano o de otro tipo de materiales, que son fundamentales para saber qué cantidad en el cálculo de unidades de consumo y unidades de descarga se van a realizar en nuestras instalaciones. Y eso sería toda la exposición. Gracias por su atención. Las referencias aquí están de la información donde sacamos la exposición. Gracias.